Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo. Les mandamos un fuerte abrazo. Hoy siendo día gregoriano 14 de mayo del año 2022, siendo día 8 muerte, también importante en este aspecto para las prácticas. De hecho, todo el día por la noche también es importante para hacerlo. Así que Chicuey Miquistli, 8 muerte, iniciamos la sesión de hoy, en la cual pues tenemos el gusto de tener aquí a Rosita Buchot. Muy buen día, ¿cómo estás, Rosita? Hola Vicente, Santiago, Chignahui y mi querido y adorado Frank. Y todos ustedes que están con nosotros, muchas gracias. Estos programas que acabamos de empezar hace 2, estamos cambiando la temática, donde vamos a platicar cada sábado sobre un ícono ya conocido, sea monumento, sea un mural, sea un códice, y vamos a tratar de analizarlo, que Frank nos está ayudando, porque hay muchas preguntas y así como aprendemos a leer el náhuatl, pues por cualquier lengua, hay que ver que también la lengua que ellos manejaban, la manera de escritura que manejaban nuestros antepasados, pues era precisamente muy de acuerdo a su cosmovisión en figuras, dibujos, colores, rumbos, que vamos a ir analizando. La vez pasada, si recuerdan, vimos la Coatlicue y quedamos en esta ocasión de ver a la Coyolxauhqui, que están insertadas en el mismo mito. Pero bueno, hay otras cosas un poquito antes que nos van a decir. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias, Frank, muy buen día, ¿cómo estás? Bien, aquí a disposición, pero antes de entrar en materia me gustaría escuchar lo que nos va a decir Santiago Serpiente. Sí, Santiago, un abrazo, buen día. Hola, buen día a todos. Sí. Saludos también. Les mando saludos. Pues haciendo otra vez un poco de promoción del viaje que vamos a tener, decirle al auditorio que es un programa de viajes para poder tener un contexto histórico de espacio y tiempo, en cómo fue la historia como tal, cómo llegamos a esta fuerza de la cultura, y a partir de ahí, pues este primer viaje que va a ser en el Cerro de la Estrella, donde vamos a encontrar, va a haber una ponencia de Fran Díaz un día antes, pero hay diferentes contornos de la historia que hay alrededor del cerro, y eso es lo que vamos a ir a ver. Entonces los invito, no sé si quieres agregar algo, Vicente y Frank. Sí, te tengo unas preguntas muy concretas. Van a hacer el recorrido, obviamente, desde la base a pie hasta arriba, ¿no? Sí. Sí, luego van a pasar por el zócalo ese que excavaron, que es de la época teotihuacana. Sí, vamos a pasar. Es enorme. Sí, menciónaselo a los compañeros que vayan, para que sepan que ese sitio está ocupado desde hace mucho tiempo, mucho antes de los mexicas, ya 2000 años antes de los mexicas, ya ahí había ocupación y uso ritual también. La otra cosa, en el recorrido hacia arriba, tengan cuidado porque la montaña es bastante fuerte. Recuerda, cuando lleguen a la pirámide hasta arriba, recuerda que esa pirámide en particular está muy deteriorada, está muy expuesta a los elementos. Entonces, sean cuidadosos. Estos viajes no pueden ser motivo para acelerar la destrucción de los monumentos. Te tengo otras preguntas. ¿Cuál es el enfoque que le van a dar al viaje? ¿Por qué la fecha? La fecha viene bien también porque vamos a tener un evento astronómico que son las Pléyades. Ese es uno. Y el otro, ese es uno por la fecha. Y el otro motivo también es que en parte de la biografía de Seacal es cuando tuvo un enfrentamiento con uno de los guerreros de Culhuacán, y fue a partir de ahí donde deja las armas y se vuelve devoto. Entonces es un proceso cultural fuerte, donde se inicia, ¿no?, la carrera del señor muerto, del cuarto paso, y por eso iniciamos con el Cerro de la Estrella. Y volviendo al tema de la fecha,
es al fin el 20 o el 21, ¿no? El 21. 21 de este mes, correcto. Recuerden que aunque no las vamos a ver, pero las playas van a estar en el cenit. No lo vamos a ver porque ahí va a estar el sol también a esa hora, ¿no? Pero es oposición con el ascenso nocturno de la playa. Es decir, están a 6 meses del fuego nuevo. De modo que es un momento polar de posicionamiento de las playas. Yo me comprometí a brindar el día antes, la noche antes, una ponencia solo para quienes vayan contigo para allá, para irlos preparando en el sitio y demás. Es una ponencia muy dirigida a lo que van a hacer allí. Así que no es una cosa más amplia, pero sí las preguntas que tengan y demás, ver el simbolismo de ese sitio que es muy importante. Y se habla, no sé si escuchaste que, bueno, sabes que allá por la parte de atrás hay unas cuevas, ¿no? Si se hablan mil cosas de esas cuevas, ¿eh? Hay toda una mitología en torno a esas cuevas. Incluso se dice que vienen a salir allá por la zona de Cuernavaca. ¿Sabes eso? No. Sí, dicen eso, que van a salir hasta Cuernavaca, que son larguísimas. Yo imagino que estén selladas para evitar problemas. Pero son parte de la historia, ¿sí? Esas cuevas. Me imagino que en su origen, hace miles de años, el cerro fue escogido justamente por las cuevas, digamos, el foco de atención de la gente. Santiago, te agradezco. ¿Tienes algo más que decir? El costo de la actividad. El costo tiene costo de 400 pesos, va acompañado de un desayuno y vamos a ir en una camioneta para recogerlos, y son 2 puntos que vamos a estar recogiendo, que es en Revolución, en el metro, y el otro es en Tasqueña. Y ya les pasaré a las personas el programa ya con su horario en mensaje directo. Ok. Después te voy a llamar para ver si me das los datos puntuales para hacer alguna propaganda escrita a tu disposición, ¿ok? Muchas gracias, Fran. Gracias a ti. Gracias a ti por esto. Y una vez terminada esta actividad, a ver cuál es la siguiente, porque tengo entendido que esto es un programa de visitas, ¿no? Así es. Con una función educativa. Sí, ok. Entonces, ahora entramos ya en el tema de hoy, que ya se va haciendo tarde. Así que los micrófonos para Rosita. Pues muy bien, Frank, a propósito de que las Pléyades están altas, pero Huitzilopochtli con su luz no nos permite verlas, me recuerda y me remota precisamente al mito de la Coyolxauhqui, cuando aparece y nace Huitzilopochtli y desaparece a los surianos. Este mito, yo no sé si vamos a ver la imagen, ¿qué te parece, Vicente? Porque hoy vamos a hablar, la vez pasada hablamos de Coatlicue, y ahora esta imagen, que es una piedra inmensa de una mujer desmembrada, pues vamos a analizar, va a analizar Fran, y nosotros les vamos a hacer preguntas. Ustedes también quieren hacer preguntas, porque realmente tiene muchos símbolos y mucha cosmovisión, mucho color. Y pues adelante. A ver, ponnos la imagen, por favor, Vicente, me habían comentado, Fran, ahí está, vean qué preciosidad. La Coyolxauhqui, que dicen que es la luna, igual aquí la estamos viendo, esa mujer desmembrada. Yo había leído, Frank, en algunos diccionarios, que coyol quiere decir hueco, horadado, porque de ahí son los cascabeles están huecos y horadados, y que el nombre se le había puesto así porque pues la luna, como no tiene la misma atracción que la Tierra, pues llegan los meteoros y dejan huellas, y la han dejado horadada. Entonces, que por eso siempre que vemos las imágenes de la Coyolxauhqui, dice la mujer de los cascabeles, yo le diría la mujer horadada por tanto golpe de planetas, meteoros, o no sé, planetas no creo. ¿Cómo ves? Coyolli quiere decir algo agujerado, o el agujero, o el cráter. Y Xauhqui quiere decir aplicación de maquillaje en las mejillas. Entonces, se solían hacer figuras, por ejemplo, con 2 dedos así, o un tatuaje, una cosilla así, tatuaje, digamos, efímero en las mejillas. Eso se llama Xauhqui, alguna marca.
y por supuesto, Coyolxauhqui quiere decir decorada en las mejillas con cráteres. Es el nombre de... quiero decir que cráteres hay lo mismo en la Tierra que en la Luna. Lo que pasa es que acá los procesos orográficos son mucho más intensos. En la Luna no hay aire ni agua así que puedan destruir los cráteres. Por eso los estamos viendo, ¿no? Así que Coyolxauhqui es la Luna. Pero algo que me gustaría mencionar es lo siguiente. Mira, se suele pensar que los anahuacas adoraban los astros. Esto no es así. Esto no es así. Es como pensar, digamos, que los católicos adoran la cruz. Cualquier católico sabe que no es cierto. La cruz es un símbolo, es un emblema. Bien, puedes tirarla si quieres y no le estás haciendo ningún daño al original, a la realidad. Puedes cambiarla por otra. Lo mismo pasaba en Anáhuac con los astros. Los astros eran emblemas de algo más. Hay que ser limitado para adorar a la luna cuando tú puedes predecir con segundos por dónde y cómo va a salir la luna. Es decir, te das cuenta que es una cosa inerte. Porque la característica de los seres vivos justamente es que son impredecibles. Así que al poder medir con tanta exactitud el movimiento del cielo, los anahuacas, por eso mismo, ya sabían que se trataba de astros, rocas, elementos naturales, sin vida en sí mismos, aunque expresión de la vida cósmica, hablando metafóricamente. No hablo de vida biológica, sino del movimiento cósmico. Recuerda, mientras más conciencia tiene un ser, más impredecible. Mientras más predecible, menos conciencia. De modo que ellos no adoraban, menos idolatraban los astros. Los usaban como símbolo de otra cosa. ¿A qué se refieren entonces estos mitos? Algo que debemos entender, que los mitos tienen varias claves de lectura. En estas conversaciones me quiero referir a dos claves. Una es la astronómica, porque es muy fácil. Si te guías por la clave astronómica, es más difícil equivocarse, ya que son cosas obvias. Pero la clave astronómica alude a algo más profundo, más de atrás. Por ejemplo, en el caso de Coatlicue, ella representa la materia y por lo tanto la naturaleza. Pero filosóficamente, en un sentido más profundo, representa la base de la existencia, la base de las cosas, el origen de las cosas, el fundamento, el sustrato de las cosas. Luego, no es solo la materia en sentido químico y físico, sino el sustrato en general de cualquier cosa. Eso es Coatlicue. Por eso es que la materia es inerte, sin embargo, Coatlicue no es inerte. Puesto que es la base de todo, ella contiene, por lo menos en germen, la vida. Y de ahí que esté vestida con serpientes, que son emblemas de las corrientes de vida, de la energía vital. Recuerden, cuando digo energía vital no me refiero a un fluido mágico independiente de las demás energías, no, sino al procesamiento de la energía química por los organismos. Ahora bien, el mito dice que Coatlicue tuvo 400 más 5 más 1 hijo. Es decir, tuvo 400 hijos y además de eso otros 5 y además de eso la luna, que representan, digamos, las formas visibles de la naturaleza. ¿Qué son los 400 hijos? ¿No puedes hablar, Rosita, tú? Los 400, aquí hay que aclarar que los Censocinahua, entonces ellos tenían muy presente qué cosas eran los 400, que es un término como decir un bonche, no es que sean 400, sino que es una medida casi incontable, ¿no? 400, los Censocinahua. Y luego, por otro lado, son son las estrellas, los Censocinahua. Por otro lado, son los planetas, que ya los tenían muy identificados del sistema solar. Y por otro lado, la luna. Es lo que estás apuntando, ¿verdad? Sí. Sí, mira, está bien que hables de los números, porque primero hay que entender por qué le asignaba el número 400. En la cosmovisión en Anahuac, sabes que eran vigesimales, así que contaban por 20, 400, 8.000, 160.000, 3.200.000, etcétera, ¿no? Esos eran sus órdenes, así como nosotros contamos por 10, 100, 1.000, etcétera. El orden vigesimal
El orden 20 más bien se refería a la humanidad. Por eso cuando se decía Centecpantli, ya se estaba diciendo 20 personas. Es el número por excelencia de las personas. Ni siquiera había que decir Sempuali, Tecutli. No. Bastaba con decir uno y persona y ya tú estás diciendo con eso 20. Así era la cosmovisión. ¿Por qué? Porque la sociedad se organizaba en veintenas de soldados, veintenas de casas, etcétera. Ese era el orden civil y militar. Y también el orden sacerdotal. Como en los romanos, la legión, que era un determinado número de personas. Los romanos tenían un orden decimal. Acá tenían un orden vigesimal, es decir, sobre 20. Por otro lado, el 8000, como es el cubo de 20, representaba al cielo teológico, representaba, vamos a decir así, a los dioses. Los dioses que son las esencias de los poderes naturales, las esencias, los fundamentos filosóficos de los poderes naturales. Eso estaba representado por el 8000. También por el hecho de que el 8000 tenía como glifo un monedero de semillas de cacao, porque la semilla de cacao era la moneda corriente, y la semilla de cacao quiere decir lo precioso. Así que el 8000 llegó a ser emblema de lo valioso y lo precioso. El orden que queda en medio, que es el 400, representa el plano mediador. Abajo lo humano, arriba, vamos a decir, el mundo divino, en el medio, los astros. Los astros no eran considerados dioses, eran considerados emblemas de los dioses. Y cuando digo dioses, repito, me refiero a esencias de poderes naturales, no me refiero a seres sobrenaturales autoconscientes, como es el caso de la religión cristiana. No, eso no existía en Anáhuac, no se creía en seres sobrenaturales autoconscientes. Así. Se aceptaba, sin creerlo, no es una cuestión de creencia, sino de ver, de entender la existencia de esencias. Y se les daba el número de 8000, que quiere decir muchas, casi infinitas si quieres. En el medio, repito, están los astros. Se les asignaba el número 400 por una razón. Y es la siguiente. No es que fueran 400, eran 400 por rumbo. Bien, cuando dice Censo Huinahua, tú estás hablando de los 400 del sur. Pero cuando dicen, no sé, Censo Totoshi, hablan en general de cualquier bloque de esos. Y me imagino que había asimismo nombres específicos para designar los 400 del norte, del este y del oeste. Se conservan solo 2, 3 de esos nombres. ¿Por qué? Porque es la cantidad de estrellas que vemos físicamente en cada cuadrante del cielo. Así que es una descripción muy literal. Y por excelencia, el 400 llegó a ser emblema de las estrellas físicas, de lo que vemos. En el mito de Huitzilopochtli, vamos a entender cuáles son los personajes. Coatlicue, por un lado, es la materia que crea estrellas, pero además, dice una crónica, en total eran 405, porque hay otros 5 que no se mueven como las estrellas, que se mueven diferentes. Así que cuando uno mira el cielo, ve que hay 400 estrellas que parpadean y que todas se mueven a la vez. Empieza la noche hasta el amanecer, todas a la vez juntitas. Pero también ve 5 astros que son más fuertes, que no parpadean y que se mueven casi por donde les da la gana. Al principio uno no entiende por dónde se está moviendo. Así que a las estrellas los nahuas le llamaban Citlaltin, les daban plural a las estrellas porque se consideraban animadas, o más bien reflejos del ánima cósmica, reflejos de la vida cósmica. Llamaban Citlaltin. Pero a esos 5 que se movían heterogéneamente le llamaban Sisimic o Sisimime. Los dinámicos. Viene de el verbo sisica, que quiere decir encajar, pero también esa reduplicación quiere decir brillante. Y mitl, que quiere decir flecha, punta. ¿Por qué? Porque están marcando. Los planetas tenían la función de encajarse, de marcar ciclos. Y además de eso, está Mestli, que es la luna. Comprendían que la luna está mucho más cerca, que la luna es dependiente de la Tierra, obviamente. De hecho, la luna representaba a la Tierra en el panorama astronómico, puesto que la Tierra no la vemos, no podemos salir de ella. En esa época no se podía salir para verla, pero la luna la representaba. Una cosa que quiero decir en deferencia a los amigos que dicen que
los astros y demás son luces pegadas ahí en un marco de acrílico. Miren, los anahuacas eran astrónomos, simplemente. Cualquiera que estudie, aunque sea mínimamente la astronomía, un poquito nomás, empieza a darse cuenta de cosas. Si no lo estudias, no te das cuenta de cosas. En el caso de los anahuacas, le estudiaron profundamente la astronomía. Por supuesto que ellos tenían una idea de cómo se mueve el universo, cómo realmente son los astros, cuál es la forma de la Tierra, un montón de cosas. Por eso podían hacer predicciones astronómicas. Esto es en respuesta a un amigo que me dijo ayer que todo eso son cuentos de una ciencia distorsionada. Cuando tú puedas predecir por dónde va a salir Venus, cuando tú puedas predecir fenómenos astronómicos, estarás en condiciones de opinar sobre astronomía. Mientras tanto, no. No culpemos a los antiguos mexicanos por las limitaciones de la cultura moderna, porque ellos hicieron la tarea. Somos nosotros los que tenemos que ponernos a la altura y por lo menos estudiar lo que están viendo nuestros ojos en la noche, o lo que deberíamos estar viendo, porque ya últimamente los que vivimos en ciudades ni siquiera podemos ver el cielo. ¿Alguna cuestión? Pues nada, si te parece, nos pasamos allá a la iconografía para ver por qué parte vamos a empezar de la figura, ¿te parece? Es radial también, igual que la Coatlicue, ¿por dónde se empezaría a leer la Coyolxauhqui? Bueno, a ver, cuando aparezca la imagen, mira, la Coyolxauhqui, sí. Vicente, si pudieras poner el relieve original, porque tiene un esplendor que no, el dibujo no le hace. Sí, el artista jugó con los surcos que hace, con los planos, con el redondeamiento de los bordes para crear un efecto de luces y sombras muy inteligente. Es decir, esta figura está hecha con total deliberación y con un propósito de aleccionamiento de cara al público. Yo imagino que estaba en un lugar donde la gente podía verla. Jugó también con la simetría de manera muy particular y jugó con los símbolos. Así que aquí hay un cúmulo de cosas. Vamos a lo básico. Es una figura femenina, pero además materna. Eso se ve por los pechos. Es materna. No es que solo sea femenina, es que es una madre. Es una función de la luna porque la luna se ha asociado siempre en todas partes y aquí también con la gestación humana, con el ciclo de gestación. Entonces ella es la madre. Pero es una figura desmembrada. ¿Qué significa esto en el contexto Coatlicue Coyolxauhqui? Mira, Coatlicue, si te fijas, la pieza está completamente integrada. Está centrada. Incluso cosas que son dobles, como las dos cabezas del serpiente, las une en una polaridad fuertemente integrada. Todo está nucleado. Tiene por eso un centro. Y el centro es una calavera, pero con ojos. Es decir, está diseñada para que te fijes en el centro. Y todo lo demás se extiende a partir de ese centro de forma radial. Como su mamá, como la Coatlicue, la calavera, ¿no? Sí, estoy hablando de Coatlicue, de su mamá. La imagen de Coatlicue es completamente centrada. No, okay. La imagen de Coatlicue es centrada y representa la concentración. En cambio, el relieve de Coyolxauhqui no tiene centro. Vicente, si nos hace el favor otra vez, observen ustedes que, y esto para un artista debió ser difícil, pero él prescindió del centro. Así que en lugar de centro, ahí pone una banda para que la vista se vaya para los lados. ¿Qué es lo que quiere hacer el artista? Quiere indicar el fraccionamiento, la separación, la separatividad, la pluralidad, la multiplicación. Su madre representa la unidad, pero Coyolxauhqui representa la pluralidad. Así que ambas forman una polaridad entre lo que está unido y lo que se multiplica. Entre el origen, el germen y la manifestación. Coyolxauhqui representa la materia en sentido físico-químico. Porque la característica de la materia es justamente que se multiplica en montones de formas. Eso es lo que ella representa. La fragmentación. Lo que se divide. Y ya si vamos a los elementos específicos, empezamos a ver un montón de temas que describen atributos de la materia.
Por ejemplo, observen cómo en los codos y rodillas, también en la espalda, incluso en los talones, Koyosaki tiene calaveras, tiene dientes, por ahí tenía hasta garras, es decir, tiene elementos de agresión. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues no sé, nos enseñan que era la tierra devoradora, que todo lo devora. Ella es el aspecto devorador de su madre. A diferencia de nosotros que, a ver, nosotros estamos tan alejados de la naturaleza que ya ni nos acordamos cómo es. Y pensamos que la naturaleza es una madre amparadora. No lo es así. Si tú quieres comprobarlo, vete para el monte sin mochila, ni celular, ni nada. Vete para el monte sin comida, ni nada. Vete. Pásate una semana en el monte. Vas a ver cómo es la naturaleza en realidad. La naturaleza es devoradora. Todo se lo come. Y eso representa que es feroz. Es depredadora. Es su forma de ser. Si no es así, no se sostiene. Lo que depreda lo transforma, lo recicla, porque además es recicladora, aprovecha todo, no desperdicia nada. Y sobre eso mismo nutre y sostiene una nueva generación de seres. Pero les tiene el tiempo medido. Así que no crea a nadie eterno. La naturaleza te crea para engordarte, sacrificarte y usarte en el proceso de reciclaje cósmico. Una característica de la naturaleza occidental cristiana que nosotros manejamos hoy es que tiene buenas intenciones. La naturaleza en Anagua no tenía buenas intenciones. Así que, si quieres ir más allá de tu destino natural, que es de un animal de consumo, tienes que trabajar muy fuertemente porque la naturaleza no te va a dar indicativos. Tienes que atreverte a transgredir. Pero bueno, ya este es un tema aparte. Puedes hablar, es que tengo la garganta mala. Pues mira, estaba viendo esos elementos en los cacles, en el talón, están esas especies de garra ojo, que las vemos también, las garra ojo en la cuatlicue. En las rodillas las vemos calavera garra ojo y en los codos. Ese símbolo, sí, eso que sale, o es de como tipo Tlaloc, lo que sale, esas como garras, no sé si a veces me recuerdan y me remontan a Tlaloc, el flujo que cae. Sí, de hecho las cejas de esos ojos de Calacas son nubes. Y ya tú sabes que la característica del Tlaloc son las nubes. En realidad, ya les comenté, no van a encontrar un corte nítido entre los llamados dioses de Anáhuac. No van a encontrar un corte nítido, porque no se trata de entidades personales independientes. Se trata de diversas expresiones de la misma cosa. Luego, los escultores y los pintores se permitían hacer transiciones casi infinitas entre uno y otro. Puedes agarrar uno de ellos y llegar hasta el otro a través de todo tipo de transiciones y ya pasaste por todos los dioses. En realidad, las imágenes divinas de Anáhuac son formas de escritura. Son conjuntos de glifos integrados. Lo vieron muy claramente en Coatlicue, que son un montón de glifos integrados con la función de transmitir algo, pero también lo puedes componer y leer por separado. Y es como si fuera una oración o un párrafo lleno de significados, ¿no? Y lo mismo lo ves aquí en Coyolxauhqui. Hay una figura humana, humanoide, pero no es literal, no pretende ser literal. Cuando nosotros vemos la luna, no vemos una figura humana, ni siquiera vemos una cabeza. Eso es una metáfora. Los anahuacas tampoco veían ahí una figura humana, metaforizaban con la figura humana porque como primates que somos, nuestra propia figura nos llama la atención, nos permite entender cosas, pero sabían perfectamente que tiene otra forma. No lo veían como un individuo. Por eso en el caso de Coatlicue ni siquiera tiene cabeza humana. También Sí. estoy viendo en comparativo con la Coatlicue, aquí también tiene un cincho de serpientes, o sea, las serpientes están muy presentes en sus brazos, en sus piernas y en la cintura, el cinturón. Tiene atados en junto a las coyunturas. Esto era parte de la cosmovisión mesoamericana. Acuérdate, por ejemplo, de la costumbre que había de apretarse a la coyuntura un poco encima
antes de recibir o dar algo. Era parte, digamos, de la ética de esa costumbre. Pero tenía un sentido fisiológico y energético también, que no me quiero meter ahora, pero quiero más bien hablar de eso. El atado, el nudo en aquella cosmovisión representaba los ciclos. Recuerda, por ejemplo, que al ciclo por excelencia, que es la intersección del año de gestación humana de 260 días con el año de la naturaleza 365, a ese ciclo le llamaban Shumolpili, el atado. Y todavía le siguen diciendo el atado o el amarre. Luego el nudo era emblema de sincronización de ciclos, por lo tanto del ciclo. Es algo muy patente en Coyolxauhqui porque la luna fue la primera rectora de ciclos humanos, se quedó como emblema de los ciclos. Ahora, ¿qué quiere decir el ciclo en esta concepción filosófica? A diferencia del tiempo, que es algo indiferenciado, continuo, fluido, eterno, el ciclo es algo limitado, el ciclo es un corte. Por eso es que el emblema de los ciclos era un caracol cuya espiral representa el tiempo indiferenciado con puntas, es decir, con cortes. Los cortes son los ciclos, generalmente 5 puntas, porque el ciclo por excelencia era el de Venus, que es quinario. Así que otra dimensión de este relieve es señora de los ciclos. Pero también es señora de la noche. No solo porque es la luna. Eso lo vemos por las estrellas que hay en su pelo. Tú misma, Rosita, me hiciste notar una vez una tesis que hay por ahí que me parece muy atinada, según la cual estas estrellas representan constelaciones concretas. Pero más allá de las constelaciones específicas que hay ahí, son las estrellas en general. Ella es la lideresa de las estrellas. ¿Por qué? Porque es el astro más grande que podemos ver en el cielo, solo por eso. No porque sea más grande que las estrellas o porque la luna de alguna manera rija el movimiento de las estrellas, no tiene nada que ver. El movimiento de la luna es relativo a la Tierra. El movimiento de las estrellas es relativo a la galaxia. Y la Tierra es solo un ínfimo accidente en la galaxia. Bien, así que esta imagen también simboliza otra cosa. El punto de vista subjetivo, nuestro punto de vista subjetivo como terrestres. Es decir, pero fíjate que aparte de las estrellas tiene plumas de águila arriba, o sea, sí, tiene el día y la noche, el tonal y el nahual, o sea, tiene muchas lecturas, ¿no? Así es, pero vamos a retomar el hilo de lo que te estaba diciendo. La luna representa a todo el cielo nocturno desde la Tierra. Si tú viajas ahora a otro planeta y tomas la foto del cielo nocturno, no vas a ver la luna. Desde la Tierra. Por lo tanto, Coyolxauhqui representa nuestro punto de vista, que no es necesariamente el de la totalidad, es solamente lo que podemos ver nosotros. Luego, también representa la ilusión de los sentidos, las equivocaciones, el error, las fantasías, la falta de rigor intelectual, el tomar una cosa por otra. Digamos, veo la Tierra plana, entonces la Tierra es plana. Hombre, pero si tu vista apenas alcanza unos metros, ¿cómo vas a sacar una conclusión general por lo que tú ves? Pregúntale que vive del otro lado, te das cuenta, y empieza a construir un armazón que vaya más allá de la limitación de tus sentidos. Trata de ir más allá de tus sentidos, no quedarte trabado en tu propia limitación. El mundo es como yo lo veo. Eso es lo que piensa el mono. Pero nosotros ya llevamos 2 millones de años tratando de separarnos del mono. Es tiempo ya de empezar a usar el cerebro y darnos cuenta que el mundo es como es. Y nosotros no somos infinitos, ni eternos, ni nada especial. Nosotros somos seres limitados, por lo tanto, con una comprensión limitada de la realidad. Ese aspecto limitado del ser humano quedó representado en Coyolxauhqui. Por eso es desmembrado. La visión limitada no se atreve a trabajar con la totalidad de un sistema. Se fijan los detallitos, están los detallitos. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo que sale a cada rato. Cuando hablamos de la obra de Carlos Castaneda, que es todo un sistema, ahí viene te lo dice, no, pero su mujer, esto, no, pero él viajó no, pero tenía el nombre, el detallito, el pedacito, el chismecito, la cosita chiquita. Esa es la visión limitada que representa Coyolxauhqui. Es parte de nuestra realidad, tenemos que asumirla. Solo asumiendo que somos limitados podemos trascender la limitación.
Desde una óptica más, digamos, física, material, representa los objetos. Los objetos solo existen en la mente, ¿ok? En el mundo real no hay objetos, hay continuidades. Cuando tú ves, por ejemplo, este teléfono es diferente de este mouse, eso es en nuestra mente. Eso es porque nosotros al teléfono le damos un uso específico, al mouse le damos otro uso. Pero en medio hay aire, el aire es materia. Hay radiaciones que los empatan por completo, vienen del mismo origen, usan las mismas sustancias. Es decir, si nos vamos un par de años atrás, estos dos objetos eran la misma sustancia. Y si seguimos para adelante, dentro de un tiempo van a volver a ser la misma sustancia básica de la que fueron extraídos. Es decir, la separación que nos permite distinguir un objeto de otro está en la mente, no está en los hechos objetivos. Eso es otro significado de Koyosaki. Los objetos, el mundo mental. El objeto más importante para cada uno de nosotros en su vida es el yo. Por eso tenemos una palabra para llamarle yo. Y hasta le ponemos nombre y apellido para que quede más redondeadito, ¿no? Para apapacharlo. Pero sigue siendo un objeto mental, no existe fuera de la mente. Entonces Koyosaki también nos enseña algo, tiene una lección. Ve más allá de las apariencias. Ve más allá del yo, ve más allá de lo limitado. Trata de entender en silencio mental. Por eso Koyosaki también es la señora de la noche. La noche representa esa negrura, ese silencio, esa falta de significado de donde nacen las cosas. Hasta aquí son sentidos filosóficos que le estamos dando. ¿Quieres decir algo, Rosa? Pues sí, pues esto te va llevando a muchas más preguntas. ¿Por qué 5 desmembramientos? O sea, son las 4 extremidades y la cabeza. Eso nos tiene que llevar a una lectura también, ¿no? Te das cuenta y empieza a construir un centro, una tronco, ¿no? ¿Qué simbolizan esos 5, los 4 rumbos? O sea, el tiempo y el espacio, no sé, porque el 5 me lleva a varias cosas. Mira, para entender un poco más, vamos directamente al mito. ¿Nos podrías contar tú cómo fue la historia? ¿Cómo fue que la asesinaron? Bueno, pues la Coatlico está barriendo y se aparece un plumón, lo guarda, le gusta, lo guarda y eso es símbolo de embarazo porque pues un plumón, pues, los pajaritos y eso lo ponen, es un símbolo de nacimiento de algo para cuidar algo que nace. Se embaraza y se entera la Coyolxauhqui y le avisa a los Sonsinagua y a los planetas que como que es una ofrenda que no, ahí lo dan a entender que la verdad no me cae todavía eso, de que les molesta que no les haya dicho quién es el Papa. Eso desde las traducciones, pero esa la siento y así como que no la agarraron, que no era por ahí. Y que entonces estos se enojan y van a decir que ya no deben hacer Huitzilopochtli y se organizan, pero hay un personaje que está con ellos y es medio traidor, que dicen que es tío de Huitzilopochtli, o sea, hermano de la Coatlicue sería, no sé, también es cosas así raritas en las traducciones, ¿no? Y que ese personaje le va diciendo, ¡ay, te quieren acabar! ¡Ay, están por aquí! ¡Ay, ya se están acercando! ¡Ay! Ese personaje, ¿quién es? ¿Tú recuerdas cómo se llama ese personaje? Cuauhtlícac, sí. Mira, no es tío. Tío es una mala traducción al español. El original dice compañero. Vamos a tratar de entender los personajes de esta historia. Por un lado tenemos a Coatlicue, que queda embarazada, vamos a decir, mágicamente. Esto no es literal, por supuesto. Y nadie pensaba que fuera literal. Nadie pensaba que el mundo manifiesto y el sol surgiera de un plumón, literalmente, ¿no? Bueno, nadie en esa época. En este momento los antropólogos piensan que sí, que los anahuacas los están literalmente. Así que los antropólogos están cargando con una serie de creencias absurdas que uno se pregunta cómo es posible, ¿no? Pero bueno, piensa en esto. Ella estaba barriendo emblema del polvo, es decir, estaba en contacto con la materia, estaba creando la materia. Y de pronto queda embarazada por sí misma. ¿Por qué? Porque como ya expliqué, ella es la madre virgen de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es el sol, es la iluminación, es el mundo del tonal.
es además el avatar. Y puesto que no hay nada más que la naturaleza, si va a crear, tiene que ser de sí misma. Luego es Madre Virgen. Por eso quedó preñada de manera mágica. En la sociedad nahuaca tenía mucho cuidado con este tema de los niños fuera del matrimonio, por cuestiones obvias. De manera que estar produciendo hijos sin matrimonio era considerado uno de los pecados más graves contra la sociedad. Producía mucho daño. Entonces se hizo emblema de lo negativo, lo que no se debe hacer. Cuando Patricia cae embarazada, no tiene marido, claro que las estrellas se incomodan, sus demás hijos se incomodan. Dicen, oye, ¿cómo puede ser esto? Estás violando la norma básica, que es el orden social. El orden social es el emblema del orden universal. Luego, a ver, aquí está la materia indiferenciada. Y de pronto empiezas a construir planetas, primero átomos, moléculas, planetas, soles, galaxias. Y sobre los planetas empiezan a aparecer moléculas complejas y termina habiendo vida y demás. Esto está alterando el orden inicial. ¿De dónde sale todo esto? Esto alguien más lo tuvo que hacer. Pero Huitzilopochtli, como el avatar, Huitzilopochtli como la mente superior, sabe que no hace falta nadie más para explicar la complejidad de la naturaleza. En otras palabras, no hay un Dios ahí arriba de carácter masculino que haya preñado mágicamente a la diosa materia. No, no es así, sino que la naturaleza por sí misma tiene ese poder, es su existencia, es su ser. Entonces, a medida que ella se preña de Huitzilopochtli, empiezan las estrellas a molestarse, a tratar de hacerle la guerra, y entre las estrellas estaban los 5 planetas, y entre los 5 había uno que se llama Coahuitlica, le llamaban, porque quiere decir esto, aquí lo busqué en el diccionario, bueno, obviamente, Coahuitl o Cuautli quiere decir árbol, Izcac, de pie, estar de pie, o hacer un eje. Es Mercurio. Porque Mercurio es el anunciante del Sol. Debido a que es el planeta que está más cerca, hace una rotación muy rápida en torno al Sol en 116 días. Los demás planetas demoran un buen vistos desde la Tierra. Por ejemplo, desde la Tierra Venus demora 584 días. La Tierra misma demora 365, Marte 780. Los demás demoran mucho más. Pero Mercurio es así de rápido. Varias veces al año vuelve a pasar por el mismo punto. De modo que se consideraba como el perrito, el acompañante, el paje, el criado, el anunciante. Tiene esa función. Así que Mercurio le está anunciando al Sol, oye, que por ahí vienen a matarte, no quieren que tú nazcas. ¿Bien? Pero el Sol, por supuesto, tenía mucho más poder que todos los planetas juntos y que todas las estrellas son de la noche. Al Sol le basta con abrir el ojo y ya las estrellas desaparecen. Y estaba tranquilo. En cuanto nació, ya sabes, una hecatombe de estrellas. Las estrellas que hasta entonces eran seres vivos, con decisión y capaces incluso de hacer la guerra, de pronto se retiraron a la noche al ámbito de lo pasivo. Y ahí están todas juntitas como un rebaño de ovejas dando la vuelta hasta que el Sol se digne a aparecer y la vuelva a eclipsar. Así que esto tiene ante todo un sentido naturalista y astronómico. Y a partir de ahí derivan repercusiones filosóficas. Y bueno, sigue en la historia de que le avisa y él dice, no, pues yo me voy preparando con flechas, que me imagino que son los rayos solares, ¿no? Que van a iluminar para cuando nazca, poder acabar con sus entrecomillados hermanos, pero sí acaba con ellos, porque es la metáfora de que al nacer el Sol, las estrellas se pierden, incluso no algunos planetas no, porque es que la Luna la vemos, pero curiosamente a la Luna cae desmembrada. En un comentario que se dice que al desmembrarse nosotros aprovechamos, o sea, tratan de metafóricamente explicar también que la Luna tiene sus fases, la luna llena, la luna nueva, el cuarto menguante, y que eso incluso se puede ver iconográficamente, que no lo he corroborado, en las partes de las llamadas Calaca Tlaloc, en los codos y rodillas, pero eso no me consta. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Frank? Venía la luna comandando a las estrellas para atacar a Huitzilopochtli en el momento que naciera, que se suponía que estaba más débil, y eliminar. Es decir, para eliminar la luz del Sol y poder seguir dominando.
Pero Huitzilopochtli ya en el mismo momento de nacer era mucho más poderoso y le cortó la cabeza a Coyolxauhqui. Al cortarle la cabeza, por supuesto, las estrellas se dieron a la desbandada y se fueron para el otro lado de la Tierra. Así que cuando el Sol está aquí, las estrellas están del otro lado y al revés. La Luna también hizo lo mismo, pero fíjate que hay una alegoría astronómica muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Observa los miembros de Coyolxauhqui. Al separar los miembros del cuerpo y al encajarlos además en un disco, el escultor aprovechó las circunstancias para acentuar el hecho de que los miembros forman una suástica, una cruz suástica. ¿Te fijas? Esa cruz suástica se dice en náhuatl Olin y es el emblema del movimiento rotatorio, el movimiento sobre un centro. Ese Olin aparece en el mito de la formación de la Tierra. ¿Cómo se formó la Tierra? Bueno, dice el mito que bajaron dos serpientes que eran, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, y agarraron a la diosa de la Tierra que estaba tendida, estaba horizontal, es decir, todavía no era dinámica, era materia básica. Uno la agarró de la mano izquierda y el pie derecho, y el otro la agarró de la mano derecha y el pie izquierdo, la contrajeron y la convirtieron en el signo Olin y la pusieron a rotar. Eso es lo que dice el mito nahuaca de la formación del planeta. En otras palabras, la luna es la cabeza de Coyolxauhqui, pero su cuerpo es la Tierra. Lo que está diciendo este mito es que la luna salió de la Tierra, fue separada de la Tierra y fue separada por desmembramiento. Yo no sé hasta qué punto estaban conscientes pero de cómo fue realmente la cosa, pero hoy sabemos que efectivamente la Tierra original recibió un enorme impacto, se separó una gran masa de ella que después se condensó y formó la luna. Hoy se sabe que es así. No es hipotético, se sabe porque ya hemos ido a la luna, hemos traído piedras y hemos analizado químicamente y vemos que es la misma marca química en la luna y en la Tierra. Los demás astros no es así. Pero la luna es hija de la Tierra. Y por eso vemos en la imagen la luna arriba, con las estrellas y demás, pero la Tierra abajo en forma de Olin. Esto es una enseñanza astronómica profunda, porque indica que tenían una idea clara de cómo era la relación entre Sol, Tierra, Luna. Sabían que la Tierra, por supuesto, gira sobre su eje. Sabían que eso es lo que provoca la ilusión de las noches y los días con respecto al Sol, obviamente. Y por eso podían hacer astronomía buena. Wow, que es increíble, pero ¿cómo si no viajaban, no tenían naves espaciales? ¿Cómo sabían eso? Mira, el ser humano siempre ha encontrado la forma, bueno, la gente que tiene interés, de verificar la realidad y ya desde el pasado, desde la más primitiva época griega, ya de la época de Pitágoras se decía en Europa, se decía claramente, saben que la Tierra rota, el Sol está relativamente fijo con respecto a la Tierra. Pero si nos vamos antes a Babilonia, decían exactamente lo mismo miles de años antes que los griegos. En China se sabía, en la India por supuesto que se sabía, y se decía con todas sus letras, hasta en la cultura cristiana. Ahí tú tienes el Evangelio apócrifo de Judas, que es del siglo II después de Cristo, y habla claramente de cuál es la relación entre la Tierra y el Sol. Incluso habla de las cantidades relativas de luz que reciben los planetas. Por supuesto que en Anáhuac tenían este conocimiento. A partir de la observación atenta, sistemática, del entrenamiento de la mente y de algunas herramientas que a nosotros hoy nos parecen primitivas, pero que son muy efectivas, los antiguos pudieron hacer maravillas. No estamos especulando, el calendario es la prueba. Hoy ahí nos está mostrando Vicente Atlaltecuhtli. Yo creo que esa me gustaría para la siguiente plática porque tiene muchos elementos astronómicos que nos remontan a la Coatlicue y a la Coyolxauhqui. Observa las formas. La Coyolxauhqui redonda, pues la luna. La Tierra cuadrada, porque son los 4 rumbos, lo cual no significa que pensaran que la Tierra es cuadrada, porque esos miembros plegados son el Olin. Y el Olin no es más que la contracción del ciclo y el movimiento resultante. Realmente el tema da para
una ponencia sobre Bueno, pero astronomía seguimos porque, americana. a ver, vamos con la cabeza, los aretes. Tiene mucha carga también ahí. Platícanos, está el círculo y veo Venus, o sea, platícame tú mejor, por favor, amor. Bueno, esos aretes se llaman, el glifo del arete se llama Xihuitl, que quiere decir ciclo, así. Y está formado por dos triángulos que se cortan, así como la estrella de Sion, dos triángulos que se cortan, que son emblemas del tiempo, y un disco que está en el plano perpendicular. Ahí lo ponen en el mismo plano para que podamos verlo, ¿no? Pero en realidad se trata de un disco y dos triángulos que se cortan en dos planos diferentes. Esto, de paso, era físicamente una herramienta para medir posiciones, latitudes, longitudes y demás. Pero además era el emblema del tiempo medido, el tiempo cíclico. Es decir, los triángulos solos son el tiempo indiferenciado. El círculo los contrae. El círculo representa el nudo. Y son los ciclos de tiempo. Ella es la rectora de los ciclos de tiempo. Eso es lo que significan sus aretes. Sus aretes. Y el maquillaje sobre la nariz, que es una banda con un punto, un cuadro con un punto cada y al bajo un ribete rojo. Sí, esa banda que sobre la nariz, sobre las mejillas, que son cuadritos con un punto o con otros detalles también a veces, se llama banda zodiacal o banda celeste, se llaman banda celeste. Pero yo le llamo banda zodiacal porque contenía específicamente los signos de las constelaciones que están en la eclíptica. No en cualquier constelación, sino las que están en la eclíptica. Lo que nos está hablando más relaciones astronómicas. Y debajo, a un lado, estás viendo un cascabel, el emblema del cascabel, es decir, del cráter, no hay duda. Estaban viendo ahí a la luna y la estaban usando como rectora de la eclíptica. Esto es un aspecto de la astronomía mesoamericana poco estudiado. ¿Cómo como rectora de... A ver, amplíame eso, por favor. Sí, mira, la eclíptica es la zona por donde se mueven los planetas y el Sol. Los antiguos hicieron una raya ideal en esa zona y contaron 9 de los grados nuestros, yo te digo 9 para que lo entendamos, ¿no? 9 de nuestros grados, arriba y abajo. Total 18 de nuestros grados, es decir, 1/20 del círculo. Luego, la franja mide 1/20 del círculo. Por otro lado, la separaron en 13 casas, en 13 secciones, que miden 1/13 parte del círculo. Así que tenemos unos triángulos, es lo que se representa ahí, que en realidad miden 1/20 por 1/13, y cada uno de ellos es una casa zodiacal, es decir, más o menos circunscribe una constelación de las que hay en la eclíptica. Debido a que la luna aparece 13 veces en un año, el 13 llegó a ser el número de la eclíptica. Si la luna tuviera otro movimiento, apareciera, digamos, 7 veces, habrían dividido la eclíptica en 7 partes, o 8, lo que tú quieras. Pero como aparece 13 veces, lo dividieron en 13, por lo tanto es la rectora del movimiento de las estrellas, siempre visto desde la Tierra, ¿ok? Pero ese 13 también nos lleva a las 13 casas zodiacales, ¿no? Son las 13 casas zodiacales, claro. Okay, pero la pregunta es, ¿por qué 13? ¿Por qué no otro número? Bueno, esta es la influencia lunar. Es un modo de ajustar el ciclo de la luna con el ciclo del sol. El ciclo del sol son 365 días. El ciclo de la luna, 29,5 días. Hay otro ciclo de la luna que es un poquito menor, de 27 y pico. Se hace promedio a los 28 días. Si ese ciclo del sol de 365 lo divides entre 28 días, te va a dar 13 casas. 13 casas, o sea, 13 apariciones de la luna. No, 13 segmentos. 13 segmentos. Físicamente, las apariciones de la luna son según el punto de vista. Así que a lo que tú puedes ver en el cielo, el ciclo real de la luna no es de 28 días, es de 29,53 días, según lo que puedes ver. Pero hay otras medidas que son medidas de astrónomos. Se pueden medir desde muchos puntos de vista la luna. Lo que tú ves que pasa por acá, por arriba de tu casa, o con respecto a un punto astronómico relacionado con la órbita de la Tierra, en torno al Sol, etc. Hay varias maneras de medir. De todo esto, los antiguos, ya hace mucho tiempo, sacaron un promedio. Quiero decirte lo siguiente, esto no se hizo en Mesoamérica, esto se hizo en el Viejo Mundo, porque ya hay evidencia de la división de la eclíptica en 13 partes desde el Paleolítico.
Y por supuesto, además está decir que la eclíptica europea, las casas europeas en realidad son 13. La astrología la reduce a 12, pero la astronomía sigue contando 13. Entonces, luego esto no es un conocimiento que haya surgido en el agua. Estamos encontrando la herencia de un conocimiento muy anterior. ¿Qué hicieron los anahuacas? Propusieron sus propios símbolos. Le dieron simbolismo propio, lo integraron y lo convirtieron en parte, por un lado, de los mitos, por el otro lado, de la cosmología, y ya de ahí saltó para el calendario. ¿Ves? Así que no solo era un cuento que le hacía el padre al hijo para que entendiera más o menos cómo se hizo el mundo, sino que también era el formato mental que tenía el sacerdote y el astrónomo para después aplicar sus cuentas. Y por último, agarraban todo eso, el Tonalpoque agarraba todo eso y lo convertía en un calendario de función pública. Por eso en el calendario de Anáhuac podemos encontrar todos estos ciclos. Bueno, a ver, bueno, ya otro punto aparte de esto, porque tiene muchas cosas. ¿Por qué Usacacles y la Coyolxauhqui y la Coatlicue no tiene calzado? Y esta sí tiene cacles zapatos. La Coatlicue en realidad ni siquiera tiene pies humanos. Son garras. La Coatlicue representa, si quieres imaginarlo de una manera más limitada, pero la fuerza de gravedad, lo que se arraiga, lo que agarra, lo que se afinca. La Coatlicue tiene un plano recto abajo, contra el cual se yergue. Eso es importante. La Coyolxauhqui no. ¿Dónde está el plano de la Coyolxauhqui? No hay plano, es ingrávida. ¿Ves? La Coyolxauhqui es una humanización. La Coatlicue también, pero mucho más alejada. Cuando mira a Coatlicue te decía, no tiene ni cabeza humana. Ni cabeza humana tiene. Es decir, es un conjunto de símbolos más o menos en forma de un bulto que parece humanoide. Ya en el caso de Coyolxauhqui sí está completamente humanizado. Esto también refleja una perspectiva filosófica. Coatlicue representa la materia indiferenciada, pero Coyolxauhqui representa los objetos, los astros, las cosas concretas, y eso es perspectiva humana. Podríamos decir que es más tonal la Coatlicue que la Coyolxauhqui. No, la Coyolxauhqui representa el tonal por excelencia. Coyolxauhqui es todavía más tonal que el mundo del tonal en que vivimos habitualmente. Existe un mundo más material que este que conocemos por consenso, mucho más material, y ese está representado por Coyolxauhqui, por la luna específicamente. Digamos que el mundo cotidiano en que viven los seres humanos es espiritual en comparación con el mundo verdaderamente denso que representa la luna y que se puede vivir por accidente, enfermedad, etc. Recuerda siempre que el mundo es una construcción mental que hacemos para entender lo que llega a nuestros sentidos. Pensar que hay un mundo allá afuera, pues ya caer en supersticiones, ¿no? En la plática pasada comentaste, porque ya ves, si vemos aquí a la Coatlicue, un símbolo del desmembramiento que lo vemos muy bien en todas las coyunturas de la luna con de la Coyolxauhqui, y acá con la Coatlicue nada más está aquí, y en la que dijiste, esto es porque está juntando, y en la Coyolxauhqui se está expandiendo, pero se está expandiendo a un límite que es el círculo, no se puede expandir más. Ver, mira, ya que estamos viendo las dos imágenes juntas, observa desde el punto de vista simplemente del artista, de lo que quiso hacer. En la imagen de la Coatlicue, tú estás viendo que la información se concentra en el centro. En cambio, en las orillas, en los bordes, va disminuyendo la densidad de información hasta llegar a un borde que prácticamente ya no importa para entender la imagen. ¿Ves? Que ya es prácticamente liso. Mientras más adentro, más carga de información hay. En el caso de la Coyolxauhqui, ves lo contrario. Ves que el autor circunscribió la imagen al círculo de tal manera, pegó la nariz al borde del círculo, los codos, las rodillas, los pies, los pegó al borde del círculo. ¿Para qué? Para indicar, para darnos la sensación de lo que se expande, lo que se desborda, lo que se sale de la piedra donde la esculpió. La impresión que tenemos de Coyolxauhqui se va a salir, se va a derramar de la piedra. En cambio, la que nos da Coatlicue es por el contrario, lo que se está centrando, lo que se acumula, lo que va hacia adentro. Estos son búsquedas deliberadas, por eso estamos usando estas piezas, porque además de representar mitos y cosmovisión,
representan búsquedas artísticas, soluciones artísticas importantes. Por ejemplo, esta idea de pegar el perfil del rostro de la figura humana al mero borde de la tela, la volvemos a encontrar 600 años después con la pintura de Klimt. ¿Ves? ¿Qué quiere? Que la imagen se salga, se desborde de la tela, y por eso voy a lo mismo, probablemente sin saber siquiera que existía. Probablemente no conocía la Klimt porque no se había encontrado. Digo, la Goya Chauqui, pues no se había encontrado esa pieza, pero llegó a la misma solución artística. En el caso de la Goya Chauqui es todavía más fuerte porque toda la imagen está tratando de romper su contenedor. ¿Qué te dice eso? Es una imagen de desmembramiento. El autor lo hizo con total deliberación. Vicente, que sabe de dibujo y de diseño, nos puede comentar más sobre eso. ¿Tú percibes, Vicente? Sí, Frank, inclusive también hasta en gris, por ejemplo, el color que preservan las piezas pues se ha ido, ¿no? O sea, y es nada más el de la roca, pero inclusive pues también este énfasis que hay en el color, ¿no? ¿Por qué fondo rojo? ¿Por qué esta cromática? Bueno, hubo una exposición hace unos 5 años que se llamó El color de los dioses, y piezas como esta fueron revisadas por investigadores y a partir de observaciones microscópicas identificaron los pigmentos. Entonces, además, pues bueno, vemos, estos no son colores que haya puesto un artista, así, ¿no? Era la evidencia, ¿no? que sobrevivió, y vemos el fondo rojo también orientado al rumbo del este, el color amarillo orientado al rumbo sur, el color blanco al norte, el negro, que es justamente de la peluca, ¿no? También hacia la parte poniente, y pues en color shoshouki, verde y azul, las plumas, los grifos Shiwit y demás. Entonces, es una obra maestra en el sentido de la comunicación del mito y de también como pues podemos observar en la investigación del doctor Mauricio Orozpe, que nos están dando aquí herramientas de perspectiva en función pues al conocimiento de la cosmovisión. Y pues bueno, esta charla, como han comentado, pues ha sido muy exquisita, pero se podría llevar mucho más tiempo porque es en sí, por ejemplo, el doctor Orozpe, ¿no? También nos comenta, es como un cosmograma en una imagen, pues se describe gran parte de este origen, ¿no? El cual es muy profuso y asombroso, así que pues les agradecemos mucho la explicación, las preguntas, y pues si quieren, pues igual vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Sí, porque ya se va el tiempo. Sí. Oye, pero me faltan las plumas del penacho, las plumas de águila, o sea, es un contraste de que están las estrellas, en un lado vemos 5, o una galaxia, o no sé, y en otra vemos 6 puntos. Pero eso me significa el cielo, el celeste, pues. Pero, y luego viene en azul, justo la pluma, que es símbolo solar. Sí, mira, las plumas en cualquier imagen van a representar radiación, luz. Obviamente estamos hablando de astros nocturnos, pero no son oscuros, son luminosos. La luna es luminosa, las estrellas también. Eso es lo que significan ahí las plumas. Al margen de otros significados que tienen, por ejemplo, las plumas están estratificadas formando rosetas. Ese símbolo de las rosetas estratificadas era el inframundo, por lo tanto el lado nocturno de la Tierra, lo que no vemos de día, representa también las órbitas de los planetas, etcétera, ¿no? Aquí hay muchos significados, pero el más básico es la radiación. Se trata de la luna, por supuesto, la luna es un foco. Sí. Y además, aunque esté desmembrada, tiene el ojo abierto, está viva, no está muerta. Sí. Incluso a veces se representaba la luna como un simple ojo. Está viva y está consciente, tiene intención desde el punto de vista simbólico, metafórico, ¿okay? No literalmente, pero sí, es un ser vivo dentro de la cosmovisión. Lo importante de esto que hemos estado platicando aquí es que los compañeros perciban que los mitos de Anáhuac tenían significados profundos, no eran simples alegorías para niños.
Y si hay estudiantes de antropología e historia que traten de penetrar en el mito, porque si no lo hacen simplemente se van a perder el mensaje. Entonces ya no van a poder empatar una imagen con otra, no encuentran el nexo. Todas estas imágenes divinas, todos estos mitos, todos los dioses del panteón, y me disculpan la palabra aquellos que no les gusta la palabra dioses, no los católicos y demás, me disculpan la palabra, pero todos estos dioses son parte de una sintaxis, son parte de una estructura coordinada de entendimiento del mundo. Uno solo no nos va a decir mucho. Bueno, o sí puede decirnos mucho, pero no nos va a decir todo. De manera que se necesita verlos todos en función para empezar a entender qué querían decir los anahuacas con todo esto. Les mencioné al principio que hay varias claves de interpretación de los mitos. Hemos usado solamente 2. En otro momento podríamos usar otra clave. Coyolxauhqui representa algo en mí, algo en ti, algo en cada uno de nosotros. Algo con lo cual tenemos que trabajar. ¿Y qué es? ¿Qué tenemos que trabajar? Usar una analogía, cosa que no me gusta, pero por ejemplo de la religión hindú nos llega el concepto de Maya o el concepto de la ilusión. Eso es lo que representa Coyolxauhqui, con matices. Obviamente es otra cultura. También hay que tener en cuenta que la cultura nahuaca era chamánica, no era simplemente teológico, religiosa como la hindú, sino chamánica, y por lo tanto describía las cosas de manera muchísimo más objetiva. Pero eso ya más bien pega para un encuentro de nahualismo. Oye, pues muchas gracias, Fran, porque realmente sí, pues ya revisamos. Hay detallitos muy pequeños que pues yo creo que ya es más bien como adornos, pero si alguien que nos está escuchando quiere hacer preguntas que se nos hayan pasado, pues yo creo que adelante, ¿no? Sí. Sí, Rosita Chignahui, por favor. Sí, quedan unos minutitos nomás. Adelante, John. ¿Tienes ahí comentarios de nuestras compañeras, compañeros? Listo. Bueno, antes que nada, saludar a Moy Álvarez desde la antigua ciudad de Xiancán. Rulo Bonilla Medina, José Luis Talamantes, Jesús Edmundo también anda por acá, y Ejecatl, Eric Tapia, Mati González, Alejandro R. Díaz, Gonzalo Alba, Víctor Gallardo, Eric Aguilar, Kenneth Pulido, Antonio Pelayo. Y bueno, por ejemplo, tenemos aquí a Mati que nos pregunta dónde fue hallada esta obra, y más bien ya le contesté que fue hallada allá en Argentina, en el centro, en la calle de Argentina, que justo Mati es de allá, de Argentina, entonces, bueno, del país, pero fue allá de acá en el centro, en la calle de Argentina, dato curioso. Y pregunta, ¿qué significa el lugar donde estaba en relación a ella, ahí donde fue descubierta? Oye, Mati, mira, yo desconozco los detalles exactos de cómo y dónde fue descubierta. Por la forma, se ve que estas piezas, igual que la piedra del sol y otras, la Tlaltecuhtli que acaban de encontrar, varias y que están apareciendo, se ve que fueron escondidas cuando los españoles estaban atacando, las escondieron para protegerlas. No creo que el hallazgo refleje el uso original de la pieza. Creo que originalmente estaban puestas de modo que se vieran y eran parte, digamos, de los adornos de la plaza del Templo Mayor de Tenochtitlán, con una función didáctica. Es decir, se ve que las acostaron, las taparon, en algunos casos las cubrieron con otras piedras y demás para que no se dañaran. Hay algunas piezas de estas que se extrajeron ya desde el siglo XVIII, luego sin ninguna pulcritud arqueológica. Últimamente sí se trabaja muy bien este tipo de cosas, pero mira, no podría decirte más. Hasta donde he leído, los mismos arqueólogos están un poco perplejos sobre cuál era el uso original o la forma. En caso incluso de la piedra del sol, ni siquiera se sabe si estaba vertical o horizontal, o se veía arriba o se veía de abajo. En fin, queda mucho por hacer sobre esto. Pero piezas de este tamaño, con este trabajo, está claro que tiene una función social. Esto no se hizo como simple adorno a un santuario, sino para comunicar algo. Sobre una observación de Rosita, mira, en particular en la
en la Coyhaique, yo no encuentro ni un solo detalle que sea adorno. El escultor aprovechó cada cincelazo para representar algo significante y contextual, es decir, algo que se puede leer sintácticamente. Esta pieza pertenece más al rubro de la escritura que al del arte en sí. Si la vamos a ver desde nuestra óptica occidental, es un conjunto de signos de escritura. Es eminentemente significante. No pretende adornar, ni ser bonita, ni nada, sino simplemente transmitir un mensaje. Es la condensación del mito. Hay muchísimos detalles que daría para hacer un libro entero para describir cada uno de ellos, pero todo lo que yo puedo percibir a primera vista así, todos significan algo. Sí, las muñequeras, no vimos las muñequeras, hay varios detallitos, pero al final de cuentas parece que son, no sé, si plumas, chanchites o algo importante. Y para cerrar con Matlacli o Somatli, dice, si la luna siempre nos ofrece una cara y sobreponemos sobre ella la figura de la Coyhaique, nos indicaría los rumbos sobre la propia Tierra, es decir, un mapa de rumbos siempre presente en el cielo. No se me había ocurrido eso. Obviamente, si está fija con respecto a nosotros, tiene un anclaje de marea, es decir, no cambia con respecto a la cara que vemos. Cualquier marca que tú hagas sobre la luna también te va a marcar la Tierra, ¿no? No sé si la usabas en ese sentido. En el caso de esta figura, sí se ve el intento de marcar los rumbos. Pero el desmembramiento es en 5 partes y tiene una central que es la sexta. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Luego, no es propiamente una figura hecha para el tema de los rumbos, ¿no? Ahora, si quitas la cabeza, que es la luna, lo que queda es cuadrangular. De hecho, cualquiera que esculpa o que dibuje se da cuenta que estas piezas, estos elementos de la figura están hechos para caber dentro de un cubo, dentro de un cuadro. Aunque la piedra es redonda, es tremendo como el autor mezcló el círculo y el cuadro en esta... otra cosa importante que no hemos hablado, hay aquí unas diagonales que hacen un efecto de tensión muy fuerte desde el punto de vista plástico, pero que también tiene sentido ideológico, porque la diagonal en el arte anahuaca representa la conexión de lo de abajo o de arriba y los planos celestes. Los planos celestes inframundanos se representaban mediante diagonales. Eso es otro tema que tendríamos que ver quizás en otro momento. Muy bien, Chignawi, ¿algo más? Ya nada más agradecer a todos. Gracias. Pues Gracias. Vamos a ver, sí. en la próxima, ¿hay algo en especial? Yo propondría Tlaltecutli, pero si hay algo más que Si sugiera. te parece, seguimos la secuencia con Tlaltecutli, porque finalmente Tlaltecutli es la parte central de la Coyhaique. Es lo que queda después que le quitan la cabeza, después que le quitan la luna, lo que queda es la Tierra. Y está impresionante también, está una lástima que le falte el centro. Se sabe más o menos qué es lo que había en ese centro, se puede reconstruir. Si a ti te parece bien, Tlaltecutli. Tlaltecutli, bueno, pues ya estamos puestos para que nos sigan el próximo sábado a la misma hora, tentativamente alrededor de las 11. Todos los sábados vamos a estar hablando de piezas emblemáticas o imágenes o esculturas, códices. Gracias, Frank, gracias, Vicente, me despido. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes, los quiere la Buchoc. Ay. Cuídense. Abrazos.